El aire en San Miguel de los Andes olía a incienso viejo y a miedo. El templo estaba lleno hasta los bordes, hombres y mujeres apretando rosarios con manos temblorosas. En el altar, el predicador Efraín Vargas levantaba la mirada, la voz firme como una roca. Detrás de él una cámara grababa todo, transmitiendo en vivo su sermón. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. «Hermanos», dijo con una sonrisa tensa, ¿acaso Dios vive en las cuentas de un rosario o en el fuego que purifica las mentiras? El murmullo creció. Una anciana en primera fila se persignó. Efraín tomó el rosario de su cuello, lo sostuvo sobre la llama de una vela encendida y ante el asombro de todos lo dejó caer al fuego. El humo subió como un grito ahogado. Un niño empezó a llorar. Un hombre se levantó enfurecido. «¡Blasfemo!», gritó alguien al fondo. Pero Efraín no retrocedió. Miró directo a la cámara. «Hoy la fe renace sin cadenas». El silencio que siguió fue más pesado que el humo. Nadie se movió. Nadie entendió del todo qué acababa de pasar. Afuera, el sonido de las campanas retumbaba como si el cielo mismo hubiera quedado en suspenso. Si este momento te estremeció, suscríbete ahora para no perder las próximas historias que revelan lo que hay detrás de los milagros y de las caídas humanas. El rostro de Efraín, iluminado por el fuego, mostraba una mezcla de triunfo y cansancio. Tenía 42 años, pero su piel curtida por el sol de las alturas parecía mucho mayor. Había predicado en pueblos olvidados, sanado heridas con palabras y promesas. Ahora, frente a su congregación más grande, algo dentro de él se quebraba sin que nadie pudiera verlo. «El símbolo no es la fe», repitió, más bajo, casi para sí mismo. «La fe es lo que arde en nosotros». En las primeras filas una mujer joven observaba en silencio. Llevaba una libreta y una mirada firme. Era Lucía Ramos, periodista del Diario de Lima, enviada a cubrir el fenómeno del predicador del altiplano. Había escuchado rumores sobre su carisma, sobre los milagros que algunos juraban haber presenciado. Pero lo que vio esa mañana no era un milagro, era una rebelión. Lucía apuntó una sola frase en su cuaderno. Quemó un rosario. Encendió una guerra. El eco de las voces comenzó a crecer dentro del templo. Unos lloraban, otros gritaban. Las bancas resonaban al moverse. Efraín mantuvo la mirada en alto, aunque el temblor en sus manos lo delataba. «Si esto es una prueba, que sea Dios quien me juzgue», murmuró. Fuera del templo, el viento soplaba desde los cerros. En las calles empedradas, los comerciantes cerraban sus puestos. Algunos rezaban, otros discutían. San Miguel, un pueblo donde el tiempo parecía dormido entre montañas y cruces, había despertado de golpe. Efraín se quedó solo frente al altar. Observó las cenizas sobre la vela consumida. En su mente resonaban las palabras de su abuela. «Nunca juegues con el fuego de la fe, Efraín. Ese fuego no se apaga con agua». Por un momento quiso apagar la llama. Pero no lo hizo, tal vez porque no podía, o tal vez porque sabía que, en el fondo, algo en él había decidido arder también. El eco de las campanas volvió, más suave, como un recordatorio. La multitud se dispersaba, murmurando rezos y maldiciones. La joven periodista salió última, mirando hacia atrás antes de cruzar la puerta. El humo del rosario seguía flotando, mezclado con el olor de la madera y del incienso. Efraín respiró hondo. No sabía aún que ese humo marcaría el inicio de su caída y de su redención. En el silencio que quedó, solo se escuchó su voz ronca. «Señor, si he quemado más de lo que debía, enséñame lo que aún puede arder sin destruir». Y entonces el fuego se extinguió. Pero en su interior algo seguía ardiendo. Las nubes se deslizaban lentas sobre los cerros, dejando caer una llovizna fina que olía a tierra y eucalipto. Desde niño, Efraín Vargas había aprendido a escuchar ese sonido, la respiración del altiplano. En esos días de silencio, cuando el eco del fuego todavía lo perseguía, recordó quién había sido antes del púlpito, antes de los aplausos y de las cámaras.
Había nacido en una choza de adobe a las afueras de Ayaviri, un pueblo donde las montañas se confundían con el cielo. Su madre murió al darle vida, y fue su abuela, doña Milagros, quien lo crió entre rezos y maíz tostado. Ella le enseñó a hablarle a Dios sin miedo, a creer que la fe era como el agua de las quebradas, sencilla, transparente y necesaria. Efraín, decía ella con su voz ronca, el Señor escucha más a quien trabaja que a quien grita su nombre. A los 8 años, Efraín ya ayudaba en la capilla del pueblo. Le gustaba leer en voz alta, mirar cómo los viejos lo escuchaban con respeto. Allí descubrió el poder de la palabra, no el de los libros, sino el de la voz que guía. Cuando la abuela murió, él prometió seguir su camino. No tenía nada, salvo una Biblia vieja y una fe que ardía sin explicación. Años después, bajó de las montañas buscando un lugar donde su voz pudiera ser escuchada. En Juliaca lo vieron predicar en la plaza, sobre una caja de frutas vacía, con el sol rajándole los labios. Un comerciante lo invitó a hablar en una pequeña iglesia, y desde entonces su nombre empezó a correr entre los pueblos. No era un sacerdote formado, era un predicador autodidacta, un hijo del viento. Su tono era distinto. Hablaba de justicia, de humildad, de no dejarse humillar por el poder. Algunos lo amaban, otros lo temían. Decían que su palabra encendía los corazones como yesca seca. Con los años, fundó su propio templo en San Miguel de los Andes. Allí, rodeado de fieles y cámaras, Efraín comenzó a transformarse sin notarlo. Ya no caminaba descalzo entre los campos, sino con zapatos brillantes y túnicas que le regalaban los devotos. Los sermones se volvieron espectáculos. A veces, en medio de sus discursos, sentía un vacío extraño, como si su voz rebotara contra las paredes y regresara vacía. Una tarde, mientras el sol se escondía tras los cerros, Efraín se detuvo frente al espejo del templo. Observó su rostro, las ojeras profundas, la barba mal cortada, los ojos cansados. Recordó las palabras de su abuela. El fuego puede guiarte o consumirte, depende de a quién sirvas cuando lo enciendes. Pero ya era tarde para volver atrás. Las multitudes lo esperaban cada domingo, las ofrendas crecían, y los medios querían entrevistarlo. Había convertido la fe en una plataforma, y sin embargo cada noche sentía que algo se le escapaba, como el agua entre los dedos. En el pueblo los rumores corrían. Algunos decían que hablaba con una seguridad que solo podía venir del cielo, otros que había cambiado el mensaje del Evangelio por la ambición de los aplausos. Pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Una mañana, al salir del templo, una anciana se le acercó. «Padre Efraín», le dijo con voz temblorosa, «rece por mi hijo, que se fue a Lima y no vuelve». Él puso la mano sobre su cabeza. «El Señor lo traerá», respondió sin sentir convicción. La mujer lo miró con ternura. «Usted habla bonito, hijo, pero parece cansado». Esa frase se le clavó en el pecho. Cansado. Sí, lo estaba. Cansado de representar a un Dios que ya no sentía cerca. Esa noche se sentó en el altar vacío, encendió una vela y la miró arder. La llama titilaba como si respirara. «¿Qué busco realmente?», se preguntó. El eco del fuego del rosario aún lo perseguía, mezclado con la voz de su abuela y los gritos del pueblo. Desde fuera, el viento silbó entre los muros del templo, recordándole que, antes de ser predicador, había sido solo un niño de las montañas que hablaba con Dios en silencio. Cerró los ojos. Por un instante, deseó volver allí. El sol apenas se alzaba sobre San Miguel cuando las primeras noticias se propagaron como pólvora. El video del rosario quemado había recorrido todo el país. En los teléfonos, en los noticieros, en las conversaciones del mercado, todos hablaban de Efraín Vargas, el predicador que había desafiado los símbolos de la fe. Algunos lo llamaban valiente, otros demonio. En la plaza central, los altavoces del municipio repetían fragmentos de la transmisión. Las palabras «La fe renace sin cadenas» se oían una y otra vez,
mezcladas con las voces indignadas de los feligreses. Un grupo de mujeres rezaba en círculo, sosteniendo rosarios nuevos, mientras los jóvenes discutían acalorados sobre si Efraín había tenido razón. En el templo, Efraín permanecía encerrado observando el altar vacío. La vela que había usado para quemar el rosario aún mostraba su mecha negra. El aire olía a cera y arrepentimiento. Afuera, los murmullos crecían. Dentro, solo el silencio lo acompañaba. Tocaron la puerta con insistencia. «Pastor, hay periodistas afuera», dijo Mateo, su ayudante. «Quieren que hable, que dé una declaración». Efraín se pasó la mano por el rostro. «¿Y qué quieren que diga, Mateo? ¿Que el fuego se me fue de las manos? ¿O que Dios me lo ordenó? La gente está confundida. Necesitan escucharle». «Yo también estoy confundido». Mateo bajó la mirada. Tenía apenas 20 años, pero miraba a Efraín con la fe ciega de quien ha encontrado un padre espiritual. «Si usted se calla, ellos lo destruirán con sus palabras». Efraín respiró hondo. Sabía que debía salir, enfrentar al pueblo, pero algo dentro de él temblaba. No era miedo a los demás, era miedo a sí mismo. ¿Y si realmente había cruzado una línea invisible? Salió del templo con paso lento. Los periodistas lo rodearon de inmediato. Micrófonos, cámaras, gritos. «Predicador Vargas, ¿por qué quemó el rosario? Está usted negando los símbolos sagrados de la iglesia. ¿Se considera un profeta o un provocador?» Efraín levantó la mano, pidiendo silencio. Su voz salió firme, aunque sus ojos mostraban cansancio. «No quemé la fe de nadie. Quemé un objeto que la gente ha confundido con Dios. La fe no está en las cuentas, sino en el corazón que ora». Hubo un murmullo entre los reporteros. Uno de ellos insistió. «¿Entonces usted afirma que los símbolos son inútiles?» Efraín respondió despacio. «No son inútiles, son solo eso, símbolos. Pero cuando el símbolo se vuelve más importante que el amor que representa, entonces deja de servir». Las palabras quedaron flotando en el aire. Algunos fieles aplaudieron tímidamente, otros lo abuchearon. Un anciano gritó: «Eso no es fe, es soberbia». Efraín no contestó. Dio media vuelta y regresó al templo. Sentía que cada paso pesaba más que el anterior. En la puerta lo esperaba Lucía Ramos, la periodista que había estado en la misa. «¿Puedo hablar con usted un momento?», preguntó sosteniendo su libreta. Él la observó con recelo. «Ya tengo suficientes micrófonos encima, señorita. No vengo a juzgarlo, solo quiero entender». Esa palabra, entender, le sonó extraña. Nadie había intentado entenderlo, solo condenarlo o adorarlo. Asintió con un leve gesto. «5 minutos», dijo. Lucía se sentó frente a él, en una de las bancas del templo. «Usted dice que la fe no necesita símbolos, pero no fue un símbolo lo que encendió su mensaje». Efraín sonrió, cansado. «Quizá. Tal vez soy un hombre que confundió el fuego con la luz». «¿Se arrepiente?». Guardó silencio. La vela seguía humeando sobre el altar. «No lo sé. A veces uno hace lo correcto por las razones equivocadas, o lo equivocado buscando algo verdadero». Lucía lo observó, intentando descifrarlo. Anotó en su cuaderno una frase: «El hombre que quiso liberar la fe terminó prisionero de sus propias llamas». El ruido afuera aumentaba. Algunos fieles golpeaban la puerta, exigiendo que saliera a pedir perdón. Efraín los escuchó, pero no se movió. «El fuego no se apaga con palabras», murmuró. «Solo con verdad». Lucía levantó la vista. «¿Y cuál es su verdad, Efraín?». Él la miró con tristeza. «Aún no la encuentro, pero cuando la halle espero que no me queme también». El viento entró por las rendijas del templo, moviendo la llama que seguía viva. Era pequeña, pero persistente, y en ella, como en el corazón de Efraín, ardía algo que aún no sabía nombrar. El mercado de San Miguel despertaba con el sol. Los puestos de frutas, los sacos de quinoa, los aromas de pan caliente y café hervido llenaban el aire con una mezcla de vida y costumbre. Pero aquella mañana el bullicio tenía otro tono.
Todos hablaban del predicador que había quemado un rosario frente a su propio altar. «Dicen que lo hizo por soberbia», comentó doña Pilar, la vendedora de flores, mientras acomodaba lirios y claveles. «Mi madre decía que quien juega con el fuego termina hablando con el diablo». «O quizá quiso despertar a la gente», respondió don Aurelio, el músico callejero que afinaba su charango. «A veces la fe se vuelve costumbre, y la costumbre mata el alma». «Bah», intervino Rosa, la de los panes. «Si de verdad fuera un hombre de Dios, no haría espectáculo. El Señor no necesita cámaras». Las voces se entremezclaban, algunas suaves, otras furiosas. Los periódicos colgados en los puestos de revistas mostraban la imagen de Efraín con la vela encendida. «El predicador del fuego», titulaban. En los ojos del pueblo había desconcierto, miedo y una curiosidad que rozaba la devoción. Lucía Ramos caminaba entre los puestos, grabadora en mano, libreta abierta. Había pasado la noche escribiendo sus notas sobre la entrevista con Efraín. Sentía que detrás de su acto había algo más profundo que simple provocación. Un hombre no destruye un símbolo sin tener algo roto por dentro, pensó. Se acercó al puesto de doña Pilar. «¿Usted conoce al predicador?», preguntó con voz amable. «Desde joven. Lo vi llegar al pueblo con los pies descalzos y una Biblia en la mano. Era humilde, noble, pero la fama lo cambió». Le entregó una flor amarilla. Él antes rezaba por los enfermos, no por las cámaras. Lucía aceptó la flor y anotó sus palabras. «¿Cree que perdió la fe?». «No, hija. Creo que la confundió». Más adelante, don Aurelio tocaba una melodía triste. «Ese hombre tiene fuego en la voz», dijo, «pero el fuego no distingue entre luz y ceniza. Lo quema todo si uno no lo guía». Lucía lo escuchó en silencio. Había algo poético en las palabras de los habitantes. Cada frase parecía una pieza del rompecabezas que era Efraín Vargas. En una esquina del mercado, un grupo de fieles discutía con un catequista anciano, don Hilario. «Lo que hizo fue una ofensa», decía una mujer joven alzando el rosario. «Nadie tiene derecho a profanar los símbolos de la Virgen». «Hija», respondió don Hilario con calma, «la fe no se profana con fuego, sino con odio». El muchacho se equivocó. «Sí, pero no le cerremos las puertas. Dios perdona al que se atreve a buscarlo, incluso si se pierde por el camino». Lucía se detuvo a escucharlo. El anciano tenía los ojos nublados por los años, pero hablaba con una serenidad que imponía respeto. «¿Usted lo defendería?», preguntó ella. «No defiendo sus actos», dijo el viejo sonriendo. «Defiendo su alma, porque el que tropieza en el altar también puede levantarse en él». Sus palabras resonaron en ella. Apuntó. «San Miguel no juzga con justicia, sino con miedo, pero algunos aún ven luz en medio del humo». Mientras el mercado seguía su vida, el murmullo sobre Efraín crecía. Había quienes planeaban dejar el templo y otros que se preparaban para apoyarlo con más fervor. El pueblo se dividía en dos y esa grieta invisible empezaba a expandirse. Lucía cerró su libreta. El sonido del charango de don Aurelio se mezclaba con las campanas de la iglesia lejana. Miró hacia el templo, que se alzaba en la colina como una sombra entre la neblina. En el fondo, sintió una extraña empatía por aquel hombre. No lo veía como un hereje ni como un santo. Lo veía como alguien que había encendido un fuego sin saber si alumbraría o destruiría. Tomó la flor amarilla que doña Pilar le había dado y la sostuvo entre los dedos. «Quizá todos tenemos una llama que no sabemos controlar», pensó. Mientras el sol se alzaba sobre los tejados, un nuevo rumor comenzó a correr. Efraín había desaparecido del templo desde el amanecer. Nadie sabía a dónde había ido. Lucía alzó la vista hacia las montañas. Algo le decía que las respuestas no estaban en el ruido del mercado, sino en el silencio de los cerros. El amanecer llegó envuelto en una neblina espesa que parecía respirar junto con la tierra. En los cerros que rodeaban San Miguel, el aire olía a humedad y a silencio. Efraín caminaba solo, con los zapatos llenos de barro y la mente llena de ruido. Desde la plaza nadie lo había visto partir.
Había tomado el viejo camino que su abuela solía recorrer para rezar en la montaña. Cada paso lo alejaba del pueblo y lo acercaba a su pasado. Las piedras del sendero, las flores silvestres, el canto de los pájaros le resultaban familiares, como si el tiempo no hubiera pasado. El viento golpeaba su rostro, trayéndole fragmentos de voces que creía olvidadas. «No juegues con el fuego de la fe, Efraín». La voz de doña Milagros resonaba en su mente como una plegaria que no se apaga. El cansancio se acumulaba en sus piernas, pero siguió subiendo. A lo lejos, la silueta de una vieja capilla se distinguía entre los árboles. Recordó haber ido allí de niño, cuando su abuela lo llevaba para ofrecer velas al Cristo de los Andes. Era un lugar donde, según ella, el cielo y la tierra se tocaban. Llegó jadeando, cubierto de polvo y sudor. Empujó la puerta de madera, que chirrió como si despertara de un largo sueño. Dentro el aire era frío, casi sagrado. Había restos de velas derretidas, figuras rotas y un altar cubierto de polvo. En una esquina, una cruz de madera seguía en pie, firme pese al abandono. Efraín se arrodilló. No sabía si para rezar o para descansar. Pasó las manos por la madera rugosa de la cruz y sin pensarlo murmuró: «¿Dónde estás, Señor? Si sigo tus palabras, ¿por qué siento que me alejo de ti?» El silencio respondió. Afuera, el viento soplaba entre las hojas, produciendo un sonido parecido a un suspiro. Cerró los ojos. La imagen del fuego regresó a su mente, el rosario ardiendo, las miradas horrorizadas, el humo cubriendo el altar. Se preguntó si había querido desafiar a Dios o llamar su atención. «¿Y si solo buscaba que alguien me escuchara?», pensó. Se levantó y caminó por el interior de la capilla. Cada paso levantaba polvo, cada sombra parecía observarlo. Sintió una punzada en el pecho, mezcla de culpa y miedo, pero también una extraña sensación de paz, como si aquel lugar guardara un perdón antiguo. Recordó a los campesinos que lo seguían con fe ciega, a los enfermos que pedían sus bendiciones, a Lucía con su mirada serena, intentando comprenderlo. Todo eso lo golpeó como una marea. Se llevó las manos al rostro. «He confundido el fuego con la fe», susurró. «Quise encender almas, pero terminé incendiando mi propio corazón». Fuera, el trueno retumbó. El cielo se oscureció de repente y la lluvia cayó sin aviso. Efraín se refugió junto al altar, observando cómo el agua se filtraba por los agujeros del techo. El sonido de las gotas contra la piedra se mezclaba con su respiración. Entre relámpagos, creyó ver una vela encendida en el fondo de la capilla. Se acercó despacio, dudando de su vista. Pero no había ninguna vela, solo un reflejo del agua en una imagen rota del Cristo. Aquella luz breve bastó para hacerlo sonreír con amargura. «Aún en los pedazos sigues brillando», murmuró. La tormenta se intensificó. Efraín se sentó en el suelo y apoyó la espalda contra el altar. El frío se le metía en los huesos, pero algo dentro de él se encendía. No era orgullo ni miedo, sino una conciencia clara de su pequeñez. Por primera vez en mucho tiempo se sintió un hombre común. Mientras la lluvia seguía cayendo, escuchó un eco distante, un trueno que pareció pronunciar su nombre. No supo si fue el viento o su imaginación, pero lo hizo llorar. Lágrimas silenciosas que corrían mezcladas con el agua. «Si de verdad me escuchas, no me dejes arder en vano», dijo. El eco respondió débilmente, como si los montes mismos respiraran su plegaria. Afuera, el aguacero se fue calmando. La neblina cubrió otra vez los cerros, envolviéndolo en un abrazo antiguo. Efraín cerró los ojos. No encontró respuestas, pero sintió que el silencio ya no lo juzgaba, lo acompañaba. La lluvia había cesado, pero el aire dentro de la capilla seguía impregnado de humedad y nostalgia. Efraín despertó sobresaltado, sin saber cuánto tiempo había dormido. Afuera, los rayos del amanecer filtraban una luz dorada entre las grietas del techo, tiñendo las paredes de un resplandor cálido. Por un instante no recordó dónde estaba. Luego el eco de su propia voz en la noche regresó como una ola. Había llorado hasta quedarse dormido,
con la cruz de madera entre las manos. Sentía la garganta seca, pero en su pecho un peso distinto, ni culpa ni orgullo, sino una calma extraña. Se levantó lentamente con el cuerpo entumecido. Al mirar hacia el altar creyó ver algo que lo detuvo. La imagen rota del Cristo seguía allí, pero su sombra en la pared parecía moverse, como si respirara. Parpadeó. No, no era una ilusión. Era el reflejo del sol sobre el agua, danzando con suavidad, y sin embargo, en esa oscilación leve, Efraín escuchó algo. Una voz tenue, casi un pensamiento. El fuego purifica, pero también destruye. El corazón le dio un vuelco. Era la voz de su abuela. Doña Milagros, con su cabello trenzado y sus manos curtidas, hablándole desde el recuerdo. «Abuela», murmuró, apenas un hilo de voz. Cerró los ojos, y la memoria lo llevó a su infancia. Se vio sentado junto al fogón, mirando las chispas subir al cielo nocturno. Ella le servía mate caliente y lo observaba con ternura. «Efraín, hay fuegos que alumbran y fuegos que ciegan. Debes aprender a reconocerlos antes de usarlos». «¿Y cómo se sabe cuál es cuál?», le preguntó el niño que fue. «El que nace del amor nunca quema, el que nace del orgullo arrasa todo». La escena se desvaneció, pero las palabras siguieron latiendo en su mente como tambores. Abrió los ojos. La capilla parecía más viva que antes, más clara. El sonido del viento se mezclaba con el canto de unos pájaros que habían vuelto con la luz. Efraín cayó de rodillas frente a la cruz. «Abuela, lo hice mal», susurró. «Quise que me escucharan, no que me siguieran, y terminé arrastrándolos al fuego conmigo». El eco repitió sus palabras, suave, como si la montaña lo consolara. «El fuego también enseña, hijo». Se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo su respiración se calmaba. No sabía si soñaba o si el recuerdo se había vuelto tan real que lo acompañaba en la vigilia. Lo cierto era que no se sentía solo. Recordó los años de pobreza, los caminos recorridos a pie, los sermones improvisados bajo la lluvia. Todo lo que había hecho, lo había hecho buscando dar esperanza. Pero en algún punto, esa búsqueda se había torcido. No sabía cuándo empezó a hablar para ser admirado en lugar de escuchado. Se levantó y se acercó a la entrada. El sol iluminaba los cerros, aún cubiertos de neblina. Una bandada de aves cruzaba el cielo. Cada sonido, cada color parecía nuevo, como si el mundo acabara de nacer. En ese instante, entendió algo simple y profundo. Su abuela nunca había necesitado templos, ni multitudes, ni cámaras. Solo tenía su fe, su trabajo y sus silencios. Y tal vez eso era lo que él había perdido. Susurró con voz temblorosa: «Si alguna vez fui digno de tu palabra, devuélveme el corazón que perdí en los aplausos. No quiero más fuego, Señor, solo verdad». El viento sopló fuerte, abriendo de golpe la puerta de la capilla. Un haz de luz bañó el interior, y el reflejo del Cristo roto brilló por un instante. Efraín sintió un estremecimiento, no de miedo, sino de comprensión. Miró hacia el horizonte. En su interior algo se había movido, una promesa de cambio, aún frágil pero viva. No sabía qué debía hacer, solo que ya no podía seguir huyendo. Tomó la cruz pequeña del altar y la guardó en su pecho. «Abuela», dijo con una leve sonrisa, «tal vez el fuego aún puede guiarme si aprendo a encenderlo con humildad». El eco del valle respondió con un suspiro, y Efraín, por primera vez en mucho tiempo, comenzó a descender de la montaña sin miedo. El sol de la tarde caía sobre San Miguel con una luz tibia que suavizaba las sombras del pueblo. Después de 2 días de silencio, Efraín regresó de las montañas con el rostro cansado, la ropa empapada de tierra y una calma que nadie había visto en él. Caminó hasta el templo sin mirar a los lados. Algunos lo observaban desde las puertas, otros murmuraban su nombre con una mezcla de miedo y curiosidad. Lucía Ramos lo esperaba en el atrio. Llevaba su libreta cerrada entre las manos, indecisa entre abordarlo o dejarlo pasar. Cuando lo vio acercarse, comprendió que aquel no era el mismo hombre que había entrevistado días atrás.
La altivez había desaparecido. En su lugar quedaba una serenidad extraña, casi vulnerable. «Volvió», dijo ella con un tono más de alivio que de reproche. Efraín asintió. «Los cerros me recordaron cosas que había olvidado. El pueblo está dividido», comentó ella. «Algunos lo esperan para que pida perdón, otros para seguirlo más fuerte que antes». Él bajó la mirada. «¿Y usted qué espera?». Lucía dudó. En su pecho se mezclaban la curiosidad profesional y una compasión que no quería admitir. «Espero entenderlo. No para justificarlo, sino para saber qué buscaba con ese fuego». Efraín se sentó en una banca del atrio y le hizo un gesto para que lo acompañara. «Cuando era niño», dijo lentamente, «mi abuela me enseñó que la fe no necesita adornos, que Dios escucha mejor a quien calla que a quien grita, pero con los años aprendí a gritar y la gente empezó a escucharme. Me aplaudían. Y confundí sus aplausos con la voz de Dios». Lucía lo observó en silencio. Las palabras le sonaban sinceras, pero en su oficio había aprendido que los arrepentimientos públicos suelen tener máscaras. Entonces, ¿quemó el rosario para provocar o para despertar? Efraín respiró hondo. «Para probarme. Pensé que podía mostrarles que la fe no necesita objetos. Pero lo que hice fue destruir algo que la gente amaba. Y cuando vi sus rostros, supe que no había liberado a nadie. Solo los herí». El viento movió el borde de su túnica. Lucía abrió la libreta y anotó despacio. «No se puede liberar la fe con fuego, sino con comprensión». «¿Y ahora qué harás?», preguntó. «Escuchar», respondió Efraín con sencillez. «Por mucho tiempo hablé sin hacerlo. Tal vez sea hora de quedarme en silencio». Lucía lo miró fijamente. «Yo también he dejado de escuchar», dijo después de una pausa. «Crecí en un hogar creyente, pero cuando mi padre murió, sentí que Dios se había marchado con él. Desde entonces, solo observo. No rezo, no espero, solo escribo». Efraín la miró con una compasión que no necesitó palabras. «Tal vez Dios nunca se fue», dijo con suavidad. Solo cambió de voz. A veces habla a través de quien escribe, no de quien predica. Lucía bajó la mirada, sorprendida por la ternura de esa frase. No esperaba encontrar consuelo en la boca del hombre más polémico del país. «Quizás», admitió con una sonrisa leve, «pero si es así, él tiene un sentido del humor cruel». Ambos rieron apenas. El silencio que siguió fue distinto. No pesaba, no dolía. Era una tregua. Desde el pueblo se oían las campanas de la iglesia vieja, marcando la hora del rosario. Efraín se levantó, mirando hacia el templo vacío. «No sé si aún tengo derecho a entrar», murmuró. Lucía lo detuvo con una frase que no pensó demasiado. «Tal vez nadie tiene derecho, solo la necesidad». Efraín la miró agradecido. Sus ojos, cansados pero vivos, reflejaban algo nuevo: humildad. «Si algún día escribe sobre mí», dijo, «no me llame profeta ni pecador. Llámeme hombre, eso basta». Lucía asintió sintiendo un nudo en la garganta. «Lo haré, pero necesito una última respuesta. Dígame, ¿todavía cree que el fuego purifica?». Efraín levantó la vista al cielo, donde el sol comenzaba a esconderse entre los cerros. «Creo que el fuego revela lo que el agua no puede borrar», respondió. «Pero no todos están listos para mirar lo que deja al descubierto». Lucía cerró la libreta sin anotar esa frase. Sabía que algunas verdades no se escriben, se guardan, y mientras el viento traía el eco de las campanas, ambos comprendieron que aquel encuentro no sería el último. La tarde cayó sobre San Miguel con un viento helado que parecía barrer las calles del pueblo. El templo de Efraín permanecía abierto, pero casi nadie entraba ya. Las velas se consumían solas sobre el altar, dejando un olor agrio a cera y silencio. En los bancos, el polvo se acumulaba donde antes se sentaban los fieles. Efraín llegó temprano esa mañana. Había decidido mantener las puertas abiertas, aunque fuera solo para los curiosos o para el viento. Caminó hasta el altar y dejó la cruz que había traído de la montaña.
La colocó sobre la mesa y se quedó observándola. Le temblaban las manos. Sabía que su nombre se repetía en los noticieros, que los obispos debatían sobre su expulsión y que los antiguos seguidores lo consideraban una vergüenza. Sin embargo, en el fondo de su corazón algo había cambiado. Ya no buscaba defenderse. Solo quería entender. Afuera, un grupo de mujeres rezaba el rosario frente al templo, sin atreverse a entrar. De vez en cuando se escuchaba un canto tímido, interrumpido por susurros. Que Dios lo perdone, si aún puede. Esas palabras llegaban hasta sus oídos como piedras pequeñas, pero no dolían. Lo que dolía era el eco del vacío dentro del templo. Mateo, su joven ayudante, entró despacio. Llevaba una carta doblada. «Padre», dijo con voz apagada, «vinieron de la diócesis. Dicen que debe suspender todas las misas hasta que lo llamen a declarar en Lima». Efraín asintió sin sorpresa. «Entonces será momento de callar. No puede dejarlo así. La gente necesita escucharlo». «La gente necesita escuchar a Dios, Mateo, no a mí». El muchacho lo miró con tristeza. «Yo lo seguí porque usted me enseñó que la fe podía mover montañas». Efraín sonrió débilmente. «Y yo lo creí, hijo. Pero olvidé que las montañas no se mueven con palabras, sino con humildad». Mateo se quedó en silencio. Luego dejó la carta sobre el altar y se marchó. Efraín se sentó en la primera banca, contemplando el crucifijo. Durante años, había hablado frente a multitudes con la voz firme de un hombre que creía tener respuestas. Ahora solo quedaban preguntas. El eco de sus antiguas prédicas lo perseguía. Recordaba los rostros emocionados, los aplausos, las promesas de fe renovada. «Hermanos, el fuego de Dios nos purifica». Esa frase le volvió como una daga. ¿Qué fuego había invocado realmente? ¿El que limpia o el que consume? El templo parecía respirar, vivo en su soledad. Cada grieta del techo, cada vela apagada, le contaba una historia de orgullo y arrepentimiento. El viento colaba un murmullo por las ventanas rotas, como si la montaña aún quisiera hablarle. De pronto escuchó pasos. Lucía apareció en la entrada. Vestía sencillo, sin libreta, sin intención de entrevistar. «Pensé que no volvería», dijo él sin levantarse. «Pensé que ya no tendría que escribir», respondió ella. Se acercó despacio. «El pueblo murmura. Algunos quieren cerrar este lugar. Dicen que el templo está maldito». Efraín soltó una risa amarga. «El templo no. Nosotros lo maldecimos con nuestra soberbia». «¿Y usted?», preguntó ella. «¿También se maldice?» «Cada día. Pero cada día trato de perdonarme un poco». Lucía lo observó en silencio. Había algo distinto en su voz. No había rabia, solo cansancio y una ternura resignada. «No escriba sobre mí todavía, Lucía», pidió Efraín. «Espere a que encuentre algo que valga la pena contar». «Quizá ya lo encontró», dijo ella. Ambos quedaron callados. El viento seguía entrando por las rendijas, moviendo la cruz sobre el altar. Efraín la sostuvo con una mano. «Antes, cuando hablaba aquí, sentía que Dios estaba detrás de mí. Ahora siento que está enfrente, mirándome en silencio». Lucía cerró los ojos un instante. «Tal vez el silencio también es una respuesta», susurró. Efraín asintió. Miró el templo vacío y dijo con voz baja: «Sí, pero aún no sé si es perdón o despedida». Lucía no respondió. Solo lo miró, sabiendo que aquel silencio era más elocuente que cualquier sermón. El amanecer trajo consigo un rumor que se extendió por todo San Miguel. Esa noche habría una procesión. No era una festividad oficial ni un evento de la iglesia, sino un acto espontáneo nacido del corazón del pueblo. Querían reparar el agravio del rosario quemado, decían unos. Orar por la paz del alma del predicador, decían otros. Nadie sabía con certeza quién lo había organizado, pero todos sentían que era necesario. Las calles se llenaron de velas, flores y susurros. Las campanas repicaron lentamente, no con alegría, sino con solemnidad.
Lucía observaba desde una esquina, libreta en mano, mientras las mujeres colocaban altares improvisados con imágenes de santos cubiertas de tela. Había en el aire un silencio espeso, el tipo de silencio que no necesita orden. Basta el sentimiento compartido. Efraín permanecía dentro del templo vacío. Desde la puerta entreabierta veía las luces multiplicarse como estrellas en la oscuridad. No se atrevía a salir. Sentía que esa procesión no era por él, sino contra él. Pero también entendía que, de algún modo, todos los pasos que se daban afuera eran también una súplica por su redención. Mateo irrumpió con el rostro encendido. «Padre, venga. La gente camina hacia aquí. Traen una imagen del Cristo viejo, el que estaba en la iglesia antigua. Dicen que van a dejarlo frente al templo». «¿Por qué harían eso?», preguntó Efraín. «Dicen que el Señor debe volver donde fue ofendido». Efraín se quedó inmóvil. El corazón le golpeaba en el pecho. «Entonces que vuelva», dijo finalmente. «Tal vez el templo lo necesita más que yo». Afuera, la procesión avanzaba despacio. Los hombres cargaban sobre sus hombros la figura del Cristo cubierto de polvo, los brazos abiertos, la mirada serena. Las mujeres entonaban cantos suaves en quechua y castellano, sus voces unidas como un río de fe. Los niños caminaban descalzos, sosteniendo velas que titilaban al ritmo del viento. Lucía seguía la marcha a cierta distancia. No escribía, solo observaba. El olor del incienso, el murmullo de las oraciones, el sonido apagado de los pasos sobre las piedras, todo parecía detener el tiempo. No era una procesión de ira, sino de esperanza. El pueblo no pedía castigo, pedía consuelo. Cuando llegaron frente al templo, los cantos se apagaron, solo se escuchaba el crepitar de las velas y el gemido del viento. Don Hilario, el catequista anciano, se adelantó con la voz temblorosa. «Traemos de vuelta al Señor», dijo, «no para condenar, sino para recordar que su casa sigue siendo nuestra». Efraín escuchó esas palabras desde el umbral. Su cuerpo quería moverse, pero el alma lo retenía. En ese instante, una anciana del pueblo levantó la voz. «Padre Efraín, salga. Nadie puede rezar por su alma si usted se esconde». El silencio se volvió aún más profundo. Efraín respiró hondo y cruzó la puerta. La luz de las velas iluminó su rostro. Sus ojos mostraban cansancio, pero también una paz humilde. Caminó lentamente hasta el Cristo y se arrodilló. «No tengo palabras», dijo con voz baja. «Ya hablé demasiado. Solo quiero pedirles perdón, no por quemar un objeto, sino por olvidar su valor para ustedes». Las lágrimas corrieron sin disimulo. Mateo lo observaba con el rostro emocionado. Lucía, a pocos metros, sintió un nudo en la garganta. No era periodista en ese momento. Era una testigo más de una fe quebrada intentando recomponerse. Don Hilario colocó una mano en el hombro de Efraín. «El que se arrodilla no siempre cae», murmuró. «A veces solo aprende a mirar desde el suelo». El pueblo permaneció en silencio unos segundos y luego, sin necesidad de palabras, comenzaron a rezar. El sonido de los rosarios deslizándose entre los dedos llenó la noche como una lluvia suave. Efraín levantó la mirada hacia la imagen del Cristo. Por primera vez desde su caída, no sintió vergüenza, sino gratitud. La fe del pueblo no se había apagado, solo había cambiado de forma como el fuego que se vuelve luz. Las campanas repicaron de nuevo, marcando el fin de la procesión. Y en ese instante, Lucía supo que lo que había presenciado no era un acto de reparación, sino el primer paso del perdón. El amanecer encontró a Efraín aún dentro del templo. La procesión había terminado hacía horas, pero las velas seguían ardiendo, consumiéndose lentamente como si se negaran a morir. El aire estaba impregnado de cera, incienso y cansancio. Sobre el altar, el Cristo cubierto de polvo parecía observarlo en silencio, con la misma paciencia que el día anterior le había faltado a los hombres. Efraín se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el muro frío. No podía dormir. Cada palabra de la noche anterior le pesaba en el pecho como una piedra.
Había pedido perdón frente a su pueblo, pero aún no lo había hecho frente a sí mismo. ¿De qué sirve confesar en voz alta si el corazón sigue callando?, pensó. Afuera, las campanas del convento repicaban despacio. Mateo entró sin anunciarse, con los ojos hinchados por el llanto y la falta de sueño. «Padre», dijo con voz temblorosa, «la gente no se fue hasta muy tarde. Algunos encendieron velas por usted, otros rezaron por su alma». Efraín asintió con un gesto débil. «Rezaron por lo que destruí. Rezaron porque aún creen que puede reconstruirlo». El joven dejó una taza de café sobre una banca. «No soy digno de nada, Mateo», dijo Efraín después de un largo silencio. «Pasé años predicando sobre el amor, pero olvidé practicarlo. Pedía fe a los demás mientras yo la perdía». «Usted nos enseñó que Dios no abandona a quien se levanta», insistió el muchacho. «Y si ahora lo hace, estará enseñándonos eso de nuevo». Efraín lo miró con afecto. A veces los discípulos terminan enseñando al maestro. El silencio volvió. Mateo se retiró discretamente. Efraín tomó el rosario nuevo que una anciana había dejado en el altar durante la procesión. Las cuentas de madera aún olían a aceite fresco. Lo sostuvo entre los dedos y sintió un temblor recorrerle el cuerpo. «No merezco tocarte», susurró, «pero necesito recordar lo que eras antes del fuego». Una lágrima cayó sobre las cuentas, y luego otra. Intentó contenerlas, pero fue inútil. El llanto lo tomó por completo, profundo y liberador. Las lágrimas resbalaron sin vergüenza, lavando la culpa acumulada durante años. «Perdóname, Señor», dijo entre sollozos, «por creerme más grande que tu palabra. Por usar tu nombre para alimentar mi vanidad, por olvidar que el milagro más puro no está en el fuego, sino en el perdón». Las palabras se deshicieron en el aire. Afuera, el sol se filtraba por las ventanas rotas, tiñendo el suelo de tonos dorados. Era una luz suave, humilde, como si la mañana también estuviera dispuesta a perdonarlo. Lucía entró despacio. Había pasado la noche observando desde lejos, sin atreverse a interrumpir. Al verlo llorar, comprendió que ninguna entrevista podría contener lo que ocurría allí. «No pensé que los hombres fuertes lloraran así», dijo con voz baja. Efraín sonrió entre lágrimas. «Los hombres fuertes no lloran, los hombres sinceros sí». Lucía se sentó frente a él, sin sacar su libreta. «Ayer, cuando habló al pueblo, muchos sintieron que lo decía por obligación, pero vi su rostro y supe que no era actuación. No podría fingir esto, Lucía, ni aunque quisiera». Respiró hondo. Cuando uno se despoja del orgullo, solo queda el alma desnuda, y no hay cámaras que puedan disfrazarla. Ella asintió. «¿Qué hará ahora?» «No lo sé. Tal vez irme por un tiempo». «No para huir, sino para servir sin palabras. Hay heridas que solo se curan con silencio». Lucía lo observó en silencio. En sus ojos no había pena, sino respeto. «Si me permite», dijo suavemente, «creo que hoy volvió a predicar, pero con lágrimas». Efraín sonrió. «Entonces que sean mis últimas palabras, que nadie confunda el brillo del fuego con la luz del amor». Lucía se levantó, dejando que el eco de esa frase llenara el templo. No escribió nada. A veces el testimonio más verdadero no necesita tinta. El sol iluminó por completo el altar. Efraín alzó el rosario, y por un instante, el brillo de las lágrimas sobre las cuentas pareció más puro que cualquier llama. El aire de San Miguel olía a tierra mojada y pan recién hecho. Habían pasado algunas semanas desde la procesión, y poco a poco el pueblo empezaba a recuperar su ritmo. Las campanas del mediodía sonaban más suaves, los mercados volvían a llenarse, y las conversaciones ya no giraban solo en torno al predicador del fuego. Efraín, en cambio, había cambiado el púlpito por el trabajo manual. Cada mañana, junto con Mateo y algunos voluntarios, ayudaba a levantar las paredes de un pequeño comedor comunitario detrás del templo. Decía que no era una obra de penitencia, sino de agradecimiento. «Dios me devolvió la voz,
Y ahora quiero usar las manos, repetía mientras mezclaba cemento bajo el sol. Los niños del barrio se acercaban curiosos. Él los saludaba con una sonrisa y a veces les contaba historias de cuando era pastorcito en las montañas. Aquellas palabras sencillas bastaban para devolverles confianza. Lucía visitaba el lugar cada tarde. Ya no iba como periodista, sino como amiga. Observaba cómo Efraín escuchaba más de lo que hablaba, cómo se reía con los campesinos y cómo su mirada, antes intensa y desafiante, ahora tenía una serenidad que contagiaba. «Nunca lo había visto tan tranquilo», le dijo un día. Efraín limpió el sudor de su frente y respondió sin dejar de trabajar. «Es que ya no predico, solo hago lo que siempre debía hacer». «¿Servir?» «Amar sin hablar tanto del amor». Lucía sonrió. «Entonces está aprendiendo a ser como su abuela». Él la miró sorprendido. «¿Cómo lo sabe?» «Porque cuando la mencionó su voz cambió, como si todo lo que usted intenta recuperar naciera de ella». Efraín guardó silencio. «Doña Milagros no sabía leer», dijo al fin, «pero entendía más del Evangelio que yo con todos mis libros. Su fe no dependía de símbolos, sino de gestos. Si veía hambre, cocinaba. Si veía dolor, rezaba. Nunca buscó que la escucharan». Lucía lo observó en silencio. Aquel hombre que antes buscaba ser el centro, ahora se desdibujaba entre los demás, feliz de ser uno más. El comedor comenzó a tomar forma. Cada ladrillo llevaba el esfuerzo de vecinos, jóvenes, ancianas y niños. Hasta quienes habían criticado a Efraín se acercaban a colaborar. Don Hilario, el catequista, lo visitó una mañana. «Hijo, no pensé verte así otra vez», dijo con afecto. «Ni yo, don Hilario». Efraín sonrió. «Pero creo que ahora entiendo lo que usted quiso decir aquella noche». «¿Qué fue lo que te dije?» «Que el que se arrodilla no siempre cae, sino que aprende a mirar desde el suelo». El anciano asintió, conmovido. «Y desde ahí, hijo, la vista del cielo es más clara». Durante los almuerzos, Efraín servía los platos uno por uno. No predicaba, no bendecía en voz alta, pero su sola presencia bastaba para que muchos volvieran al templo por iniciativa propia. La misa dominical, antes vacía, empezaba a llenarse nuevamente. No por curiosidad, sino por fe. Mateo, viendo el cambio, se le acercó una tarde mientras terminaban de limpiar el comedor. «Padre, ¿se da cuenta? Todos están regresando». Efraín lo miró sorprendido. «No regresan por mí, hijo. Regresan porque entendieron que Dios nunca se fue». Solo esperó en silencio. Lucía anotó aquella frase mentalmente, pero no la escribió. Quería guardar esas palabras para cuando todo terminara. El sol se ponía detrás de los cerros, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Efraín se quedó de pie, mirando hacia el templo. La cruz brillaba con un reflejo dorado. «A veces pienso que no merezco tanta misericordia», dijo en voz baja. Lucía, que estaba a su lado, respondió con suavidad. «Nadie la merece. Por eso se llama gracia». Efraín cerró los ojos un momento, dejando que esa frase lo envolviera. Ya no sentía el peso del fuego ni el eco del escándalo. Sentía paz. El murmullo del pueblo resonaba a lo lejos. Risas, oraciones, cantos. San Miguel volvía a respirar. Y en medio de esa nueva vida, el predicador que una vez quemó un rosario, ahora encendía algo diferente. Esperanza. El día amaneció con un cielo gris y una bruma espesa que descendía desde los cerros. Efraín estaba barriendo la entrada del comedor cuando Mateo llegó corriendo, con un sobre en la mano y el rostro pálido. «Padre, llegó esto». Su voz temblaba. Efraín tomó la carta y la miró sin abrirla. Reconocía el sello de inmediato, el arzobispado de Lima. Durante unos segundos el silencio pesó más que el aire. Lucía, que acababa de llegar con su cámara colgada al hombro, notó el gesto tenso de Efraín. «¿Qué pasa?» «Una cita que llevaba tiempo esperando», respondió él con calma, aunque su pulso lo traicionaba. Se sentó en el banco de madera frente al templo, respiró hondo y rompió el sello. Las letras eran firmes, escritas por una mano acostumbrada a mandar.
Reverendo Efraín Vargas, el arzobispado de Lima lo convoca a comparecer ante la comisión eclesiástica. Se evaluará su situación ministerial y la validez de sus enseñanzas públicas. Su presencia es obligatoria. Efraín guardó silencio. Mateo lo observaba con miedo, Lucía con preocupación. «¿Qué significa eso?», preguntó ella. «Significa que debo rendir cuentas», dijo él. «Tal vez sea mi juicio». El joven ayudante dio un paso al frente. «No puede ir solo». «No, Mateo, es algo que debo enfrentar yo». Lucía lo interrumpió. «No está solo, iré con usted». Efraín la miró, sorprendido por la firmeza en su voz. «No es un viaje para periodistas». «No iré como periodista», replicó ella. «Iré como testigo. He visto su caída y su cambio. Quiero ver si la Iglesia también puede ver lo mismo». Esa noche, mientras el pueblo dormía, Efraín se quedó orando frente al altar. No pidió absolución ni ayuda, solo claridad. Recordó la voz de su abuela. «Cuando te juzguen, escucha más que hables». Al amanecer, partieron hacia Lima. El camino serpenteaba entre montañas cubiertas de neblina. Lucía miraba por la ventana del autobús mientras Efraín sostenía en sus manos un pequeño rosario, el mismo que había llorado días atrás. «¿Tiene miedo?», preguntó ella. «Del juicio, no», sonrió. «Pero temo que mis palabras sean torpes, como siempre lo fueron». «Entonces deje que hable su verdad, lo que no puede ser negado». Al llegar a la capital, el bullicio los envolvió. Lima era otro mundo. Autos, bocinas, rostros apurados. Frente a la sede del arzobispado, Efraín se detuvo unos segundos antes de entrar. Lucía lo miró con un leve gesto de apoyo. En el interior, la comisión lo esperaba. 5 hombres y una mujer, todos con rostros severos. En la mesa había un crucifijo, documentos y grabadoras. El más anciano habló primero. «Padre Vargas, sus actos han causado confusión y escándalo. ¿Qué tiene que decir?». Efraín respiró hondo. «Solo que me equivoqué. Creí que podía limpiar la fe con fuego, cuando lo que necesitaba era paciencia. No busco justificación, solo comprensión. No prediqué por soberbia, sino por miedo». Uno de los jueces lo interrumpió. «¿Miedo a qué?». «A que el silencio de Dios significara su ausencia». Las palabras cayeron con peso. Por un instante nadie habló. La mujer de la comisión bajó la mirada. Los demás intercambiaron gestos discretos. El arzobispo mayor lo miró fijo. «¿Y ahora? ¿Qué cree usted que Dios quiere de su ministerio?». Efraín respondió con voz serena. «Que sirva sin título, que escuche más que predique, que repare lo que rompí con mis actos, no con discursos». Hubo otro silencio. Finalmente el anciano asintió. «Sus palabras no cambian la disciplina, pero dicen mucho de su alma. La Iglesia deliberará. Puede retirarse». Efraín se inclinó con respeto. Lucía lo esperaba afuera. Al verlo sonrió. «¿Cómo fue?». «No lo sé», respondió él. «Tal vez me condenaron o tal vez me liberaron». Ella lo observó en silencio. «A veces, Efraín, una condena es solo el comienzo de otra forma de fe». Él asintió mirando el cielo gris que empezaba a abrirse. En su interior, algo le decía que, cualquiera fuera el resultado, no había ido a defender su nombre, sino a recuperar su verdad. La tarde en San Miguel era clara, el cielo limpio después de muchos días de neblina. Efraín regresó al pueblo con el rostro sereno. Nadie sabía qué había decidido la comisión en Lima. Él tampoco lo mencionó. Caminó en silencio por las calles empedradas, saludando con una inclinación de cabeza a quienes lo miraban con curiosidad. Había aprendido a no temer las miradas. Lucía lo acompañaba a cierta distancia, observando cómo el pueblo parecía medir su regreso. Algunos le devolvían el saludo, otros se persignaban sin decir palabra. Las campanas del templo comenzaron a sonar, lentas, como si lo invitaran a entrar de nuevo. Cuando llegó frente a las puertas, Efraín se detuvo. Aquellas maderas lo habían visto alzarse como predicador y caer como hombre. Ahora, frente a ellas, no sentía orgullo ni vergüenza.
solo una gratitud profunda. Giró el picaporte y empujó. Las puertas se abrieron y un aire tibio, cargado de incienso, lo envolvió. Mateo lo esperaba dentro. «Pensé que no volvería, padre», dijo con una sonrisa temerosa. «Ni yo lo sabía, hijo, pero uno no elige cuándo regresar. El corazón lo decide por uno». El templo estaba limpio. Las flores frescas adornaban el altar y en el centro, la cruz de madera que él había traído de la montaña seguía allí. Efraín la contempló en silencio, mientras la luz del atardecer se filtraba por los vitrales. «¿Y el pueblo?», preguntó. «Vendrán», respondió Mateo. «Saben que está aquí». Efraín asintió. «Entonces, que encuentren las puertas abiertas, que nadie las cierre por miedo ni por culpa». Lucía desde el fondo anotó esas palabras sin querer. Había seguido todo su viaje, y sabía que esa frase no era solo una instrucción práctica, sino un símbolo. El templo abierto, el corazón abierto. Pasaron unos minutos de quietud. El sonido del viento entrando por la puerta creaba una melodía suave, como si el aire cantara. Y entonces ocurrió algo que ninguno olvidaría. Un hombre apareció caminando desde la calle. Su ropa era sencilla, gastada por el polvo del camino. Llevaba un bastón y el rostro cubierto de sudor. Avanzó sin prisa, como quien regresa a un lugar que siempre fue suyo. Al llegar al umbral, se detuvo. Los pocos que estaban dentro guardaron silencio. Efraín lo miró sin entender por qué su presencia lo conmovía tanto. Aquel desconocido levantó la vista y sonrió con una dulzura que desarmaba. Su mirada tenía algo antiguo, algo que no pertenecía a un solo hombre, sino a todos. Efraín sintió un temblor en las manos. «Bienvenido, hermano», dijo con voz suave. «Esta casa es de todos». El hombre asintió y cruzó la puerta. En ese instante, un rayo de luz entró desde el cielo abierto y bañó el interior del templo. La gente que se había reunido afuera, atraída por las campanas, cayó de rodillas sin que nadie diera la orden. No por miedo ni por milagro, sino por un impulso natural, como si algo invisible los invitara a hacerlo. Lucía observó todo con el corazón acelerado. El hombre se acercó al altar, dejó su bastón apoyado y murmuró una oración breve. Luego giró, miró a Efraín y le dijo en voz baja: «Donde hay compasión, también hay fe». Efraín quiso responder, pero no pudo. Aquellas palabras eran todo lo que había buscado escuchar durante su vida entera. El hombre sonrió, tocó su hombro y se marchó del templo, perdiéndose entre la multitud que empezaba a entrar. Mateo se acercó, aún de rodillas. «¿Quién era?». Efraín lo miró con ojos humedecidos. «No lo sé, pero parecía traer consigo todo lo que nos falta». Lucía cerró su libreta. No escribiría nada de eso. Algunos momentos, pensó, pertenecen al misterio de lo vivido, no a la tinta. El templo se llenó de voces, las puertas quedaron abiertas, y el pueblo entró cantando. En el altar el crucifijo reflejaba la luz del atardecer, brillante y simple. Efraín levantó la mirada con una certeza calma. No había visto un milagro sino la fe regresando en forma de hombre. El sol se alzó detrás de las montañas como un hilo de oro que abría el cielo. En San Miguel, el aire era limpio y el sonido de las campanas volvía a resonar con fuerza. El pueblo despertaba distinto, más sereno, como si algo invisible hubiese quedado purificado después de aquella tarde en que todos cayeron de rodillas. Efraín salió del templo antes de que amaneciera del todo. Caminó hasta el río que bordeaba el pueblo, donde las piedras guardaban el eco de los rezos más antiguos. Llevaba el mismo rosario que había recibido durante la procesión, el que no quemó, el que había aprendido a sostener sin culpa. Se arrodilló junto al agua y lo sumergió suavemente. Las cuentas brillaron bajo la luz del sol naciente. «Ya no eres símbolo de poder», susurró, «sino de humildad». El viento le acarició el rostro. No sentía tristeza, sino una quietud profunda. Era como si cada hoja, cada sonido, cada respiración del mundo
le recordara que no necesitaba más milagros. A su regreso, encontró el templo abierto y lleno de vida. Las bancas ya no estaban vacías. Hombres, mujeres y niños se reunían para limpiar, cantar y preparar la misa. No había grandes discursos, ni luces, ni cámaras, solo gratitud. Mateo lo recibió con una sonrisa amplia. «Padre, mire», dijo, «el pueblo ha vuelto». Efraín observó el altar cubierto de flores frescas, las velas encendidas con cuidado, los niños jugando entre las columnas. «No han vuelto por mí», respondió con una calma luminosa. «Han vuelto por lo que nunca se fue». Lucía estaba entre ellos. Había dejado su cámara en Lima y llevaba un cuaderno pequeño, casi vacío. Se acercó a Efraín con un gesto de complicidad. «Le prometí que escribiría su historia», dijo, «pero he cambiado de idea». «¿Por qué?» «Porque ya no es su historia. Es la historia de todos los que aprendieron que la fe no se apaga». Efraín la miró con gratitud. «Entonces escríbela así. Cuando Jesús entró al templo, no era un milagro, era la gente recordando cómo amar». Ella asintió, conmovida. «Ese será el título». Las campanas repicaron de nuevo, alegres. La misa comenzó sin sermón. Efraín no subió al púlpito, se sentó entre los fieles, como uno más. La voz de los cantos llenó el aire y su corazón se estremeció. Cuando el coro entonó el último «Amén», Efraín se levantó y caminó hasta la puerta. Desde allí miró al pueblo reunido. «San Miguel», dijo con voz clara, «gracias por no rendirse a mi fuego sino al suyo, el fuego del perdón». El aplauso fue espontáneo, cálido, humano, no de idolatría, sino de reconocimiento. Lucía observó cómo el predicador que un día habló desde lo alto ahora se mezclaba con su gente, riendo, abrazando, sirviendo pan junto a ellos. Al caer la tarde se sentaron los tres, Efraín, Lucía y Mateo, frente al río. El cielo se pintaba de tonos rosados y el agua reflejaba cada color. «¿Cree que todo esto durará?», preguntó Mateo. Efraín sonrió. «Nada dura si se guarda, pero todo permanece si se comparte». «Entonces debemos seguir compartiendo», dijo Lucía. «Sí», respondió Efraín, «aunque sea solo una historia contada en voz baja». Un grupo de niños corría cerca del río riendo, lanzando piedras al agua. Uno de ellos, descalzo, levantó una de las piedras y la colocó sobre otra, formando una pequeña cruz. Efraín los miró con ternura. «¿Ve, Lucía?», dijo en voz baja. «Ahí empieza de nuevo». El viento sopló trayendo el aroma de la albahaca que las mujeres cultivaban en los patios. San Miguel ya no era el mismo pueblo que lo condenó. Era un lugar donde las heridas habían aprendido a sanar juntas. Cuando la última luz se reflejó sobre el agua, Lucía escribió una sola línea en su cuaderno. El fuego que una vez quemó un rosario, ahora ilumina a un pueblo entero. Y por primera vez en mucho tiempo, Efraín Vargas sonrió sin peso alguno en el alma. El amanecer se abría paso entre los cerros, con un resplandor dorado que hacía brillar los tejados húmedos del pueblo. Las campanas sonaban con calma, sin prisa, marcando un nuevo día en San Miguel. En el cementerio, donde los cipreses se mecían con el viento, Lucía caminaba en silencio, sosteniendo un pequeño rosario de madera. Frente a una tumba sencilla, colocó el rosario sobre la tierra fresca. La lápida decía: «Doña Milagros Vargas, mujer de fe y trabajo». Lucía sonrió con ternura. «Creo que estaría orgullosa de él», susurró. El aire olía a tierra mojada y a flores secas. Desde allí se veía todo el pueblo, el templo con las puertas abiertas, el comedor donde los niños jugaban, los caminos que descendían hacia el valle. Lucía cerró los ojos un instante y sintió que el eco de las campanas era la voz misma de la abuela resonando entre los cerros. Efraín se acercó despacio. Llevaba una camisa sencilla y un pequeño cuaderno en la mano. «Siempre le traigo pan cuando vengo», dijo. Ella decía que el pan es oración amasada. Lucía lo miró con afecto. «Y ahora el pueblo come gracias a su pan». «Gracias al trabajo de todos»,
corrigió él. Yo solo prendí la chispa. Ellos encendieron la llama correcta. Se sentaron bajo un árbol. El canto de un gallo se mezclaba con el rumor de la mañana. ¿Sabe?, dijo Lucía. A veces pienso que lo que pasó fue un milagro. No de esos que la gente graba, sino uno que se siente. Efraín asintió. El verdadero milagro no fue que Jesús cruzara la puerta del templo, Lucía. Fue que la gente lo reconoció en un hombre común. Guardaron silencio. El viento movía las ramas con suavidad. Efraín abrió su cuaderno y mostró una página escrita con letra firme. La fe no necesita fuego para brillar, solo corazones dispuestos a perdonar. Es mi última predicación, dijo. No la leeré en público. Quiero que quede aquí, en San Miguel. ¿Y después?, preguntó ella. Seguiré enseñando a los niños. Tal vez escribir algunas cartas. La palabra también puede sanar si se usa con humildad. Lucía lo observó. Aquel hombre que antes hablaba con el poder de un relámpago, ahora hablaba como quien sopla una brasa para que no se apague. Había en su voz una paz que no necesitaba testigos. ¿Y usted?, preguntó él. ¿Volverá a Lima? Lucía sonrió. Por ahora no. El periódico puede esperar. Creo que aún tengo algo que aprender aquí. ¿Sobre la fe? Sobre la gente, respondió. Y sobre lo que significa quedarse cuando el fuego se apaga. El sol comenzó a calentar la tierra. Los primeros niños del pueblo pasaban corriendo hacia el comedor, riendo y saludando. Efraín se levantó. Vamos, Lucía. El día no espera. Caminaron juntos cuesta abajo, mientras el canto de las aves llenaba el aire. Al llegar al templo, Mateo los recibió con alegría. Padre, los niños preguntan si hoy también contará historias. Claro que sí, respondió Efraín. Hoy les hablaré del valor de escuchar antes de hablar. Lucía se quedó observando cómo entraba entre los pequeños, riendo con ellos, ayudándolos a repartir pan. En su corazón entendió que la fe no había regresado con milagros, sino con gestos cotidianos, una sonrisa, una palabra, un pedazo de pan compartido. El sonido de las campanas volvió a llenar el pueblo. San Miguel se había transformado no por el escándalo, sino por la reconciliación. Lucía abrió su cuaderno y escribió la última línea de su crónica. Y así, en un rincón de los Andes, un hombre que quemó un rosario aprendió que el fuego más puro no destruye, ilumina. Miró hacia la cámara invisible del tiempo y sonrió. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete para seguir descubriendo relatos donde la humanidad y la fe se encuentran. Y no olvides hacer clic en el video que aparece ahora en tu pantalla, porque cada historia tiene un eco que nunca muere.